Hola muchachos, continuamos con nuestro curso de Historia Universal Contemporánea. Ya este va a ser el último video, la última clase. Vamos a cerrar con el último hecho histórico que puso fin al periodo de la Guerra Fría. ¿Ok? Y bueno, con eso cerraríamos nuestro curso de Historia Universal Contemporánea, porque ya ustedes de sexto, pues prácticamente ya van de salida, ¿no? Tenemos que evaluar el tercer periodo. Obviamente a finales de mayo ya tienen que estar evaluados. ¿Ok? Bueno, el video pasado vimos la caída del muro de Berlín, ¿no? Que fue un episodio muy importante también para la culminación de este periodo de la Guerra Fría, ¿ok? Que fue en 1989, ¿no? La caída del muro de Berlín. Y bueno, para 1991 sería el tema que vamos a ver hoy, que fue o que es la desintegración de la URSS, ¿no? La desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la desintegración de la Unión Soviética. ¿Cómo se va a dar esta situación? Recuerden que pues esa era la competencia, ¿no?, que había entre el socialismo soviético, socialismo pues, y el capitalismo estadounidense, capitalismo. ¿Qué sistema iba a colapsar primero, ¿no? ¿Qué sistema iba a entrar en crisis primero? Y pues iba a demostrar que el otro había sido el exitoso, ¿no? Esa era la competencia y lo que estaba por verse en realidad. Ya llevaban muchos años los dos sistemas, ¿no? Prevaleciendo y en plena competencia, y en una competencia pues parejera, ¿no? Hasta que se dan estos dos últimos acontecimientos, ¿no?, que les menciono: la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS. ¿Okay? Bueno, nos tendríamos que ubicar en el año de 1985, que fue el año en que entra como presidente de la URSS un personaje llamado Mikhail Gorbachev, ¿no?, que tenía un distintivo, ¿no? Era un peloncito con una mancha en la frente. Entonces era, la verdad, muy identificable, ¿no?, por el mundo en esa época, y pues todavía, ¿no? Se convirtió en un personaje principal para este proceso, ¿no?, conocido como la desintegración de la Unión Soviética, o como la caída del socialismo, ¿no? A lo mejor sin él intentarlo, pero así fue, ¿no? Así se dieron las circunstancias. Mikhail Gorbachev, ¿quién era? Obviamente Mikhail Gorbachev, él era un socialista. Él había vivido el socialismo, ya era un hombre de cierta edad. Entonces él había vivido los buenos años, ¿no?, del socialismo. Entonces Gorbachev pues le tocó les digo, el éxito del socialismo. Sin embargo, ya cuando entra como presidente, pues ya no iba a estar esa efervescencia del socialismo, o ese éxito productivo, social, ¿no?, del sistema socialista. La verdad es que no. Mikhail Gorbachev, de hecho, en su libro, pues escribió un libro, sí les comenté, ¿no?, que ganó un premio Nobel de la Paz por haber apoyado pues la unión, ¿no?, del pueblo alemán, ¿no?, la unificación sin poner pues de por medio los intereses políticos de la Unión Soviética, ¿no?, sino dijo, pues si se quiere unificar el pueblo alemán y bajo el capitalismo, pues está bien, es decisión del pueblo, de la gente, ¿no? Entonces eso le valió el premio Nobel de la Paz. Pero también les digo, escribió, era un hombre intelectual, ¿no? Y también sus escritos pues fueron valorados también para
pues para ese premio, ¿no? Él iba, que iba a manifestar, pues ya como presidente iba a manifestar que veía a un pueblo gris, ¿no? A su pueblo soviético que tanto quería, ¿no? Idolatraba, pues lo veía como un pueblo triste, gris, que el socialismo eh, como que ya había pasado su mejor etapa y que se necesitaba renovarlo, ¿no? En realidad Mikhail Gorbachev no quiso deshacerse del socialismo, les digo, es algo que él mamó, que él vivió, creyó en él. Lo que sí iba a intentar, ¿no? Por el bien de su pueblo, con las mejores intenciones, era renovar ese socialismo, mejorarlo, ¿no? Para que se viviera pues mejor. Porque les digo, él visualizaba con mucha tristeza a su pueblo, ¿no? Lo veía desmotivado, ¿no? De hecho, y ahí están los datos duros, ¿no? Estadísticos, había un alto índice de alcoholismo en la Unión Soviética. Era el país que tenía más alto índice de alcoholismo. Ahí se hizo famoso el vodka, pues el vodka ruso, ¿no? Había mucho. ¿Y por qué? Porque era como una, pues, una salida, ¿no? Del pueblo ante, pues, la falta de libertades que había con el régimen socialista, ¿no? Que era, pues sí, es un régimen, recuerden que el gobierno es el eje rector e impone, ¿no? Lo que es mejor para la patria, ¿no? Eh, y no hay vuelta de hoja, ¿no? Ahí no es de que, no, yo quería o quiero otra cosa, no, es lo que la patria necesita, es en bien de la comunidad, el bien común es lo que debe prevalecer, no el bien individual, ¿no? O eh, sí, las decisiones individuales, pues. Como por ejemplo que no podían estudiar lo que quisieran. Si el gobierno socialista decía, no, a ver, necesitamos ingenieros civiles, necesitamos más ingenieros civiles. Entonces, esta generación va a estudiar ingeniería civil. O sea, no les preguntaban si querían, si les gustaba, no, tenían que abocarse a eso y desarrollar esas habilidades por el bien de la patria, porque la patria los necesitaba. Punto. Pues si era un gobierno, era un sistema inflexible, ¿no? Y así lo visualizaban como que era la única manera que funcionara, ¿no? Y así funcionó muchos años, ¿no? Sí, con mucho éxito en cuanto a producción, ¿no? En todos los sentidos. Tanto así que les digo, pues compitió al tú por tú con Estados Unidos. Pero pues llegó un momento en que el pueblo ya entra pues en crisis, ¿no? Iban a, a añorar ciertas libertades, ya se iban a hartar un poco eso de que todo por la patria y a mí que me cargue el payaso, ¿no? Entonces, igual el trabajo pues era asignado por el gobierno, ¿no? O sea, lo que se necesitara, en lo que se necesitara producir, allí eran designados los empleos. Entonces, y aparte, nada más tenían que trabajar en eso, no podían hacer un trabajo extra por iniciativa propia. ¿Por qué? Porque eso iba a generar, pues, ¿no? Un sueldo extra, ¿no? Y pues iba a desestabilizar el primordial o el primer principio del socialismo, que es la igualdad, ¿no? Entonces, cuando terminaban de trabajar su jornada de trabajo, pues muchos rusos, muchos soviéticos, pues ahí es donde empinaban el codo, o sea, se alcoholizaban para evadirse un poquito
pues un muchito de la realidad que vivían, ¿no? Imaginen un trabajo que ni siquiera habían elegido, ¿no? Estudios que tampoco eligieron, y aparte, pues después de la jornada de trabajo no podían hacer nada, ¿no? Otra actividad productiva porque no la permitía el Estado, ¿no? El gobierno. Entonces, pues ahí es donde incrementaron los índices de alcoholismo. Esa era la realidad del pueblo soviético. Eso fue lo que salió a la luz finalmente. Y Gorbachev lo sabía. Gorbachev era un estudioso de su sociedad, ¿no? Así que se convirtió en un sociólogo. Y por eso él iba a tratar de renovar el socialismo, ¿ok? Hacer algunas reformas para fortalecerlo, ¿no? Pero se le fue de las manos, ¿no? Se les fue de las manos y ni hablar. Finalmente salió a relucir, les digo, lo que el pueblo realmente quería, ¿no? Lo que ya necesitaba, ya estaba en otra etapa, ¿no? Ya no era un amor ciego al socialismo, ¿no? Empezó a ver esas crisis, pero obviamente tuvo que haber elementos que lo detonaran. ¿Y cuáles iban a ser esos elementos? Pues las reformas que llevó a cabo Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev llevó a cabo dos reformas importantísimas, ¿ok? Una iba a ser conocida como la perestroika, que seguramente han escuchado el nombrecito, que significa reestructuración. En este caso iba a ser reestructuración económica. O sea, Mikhail Gorbachev iba a hacer una reforma económica para la Unión Soviética. ¿Okay? ¿Y en qué iba a consistir esa perestroika, esa reestructuración económica? Pues precisamente en darle libertades al pueblo soviético. ¿Libertad de qué? De que cuando terminara su compromiso con el gobierno, o sea, su trabajo que cumpliera, iba a tener que seguir cumpliendo con su jornada de trabajo por la patria, pero ahora iba a tener la libertad de hacer actividades productivas extras ya en su tiempo libre, ¿no? Como emprender, pues, pequeños negocios, que eso es algo muy del capitalismo. Bueno, Mikhail Gorbachev les iba a dar esa libertad individual, ¿no? De que si les gustaba la carpintería, pues que pusieran un negocio de carpintería, o la electricidad, o la mecánica, o cualquier otra cosa con que se hayan quedado con ganas de llevar a cabo porque tenían ciertas habilidades para ello, ¿no? Mikhail Gorbachev lo que les estaba dando era esa libertad económica, ¿ok? Pero pues Mikhail Gorbachev estaba con la idea de que, pues, que el pueblo soviético, ya después de tantos años de socialismo, que ya tenía bien metido en la cabeza, en la médula de los huesos, el socialismo, y que se iban a querer mantener con ese sistema, o sea, privilegiar el bien común, sí tener esas libertades, esas motivaciones, ¿no? Porque lo que quiso hacer Mikhail Gorbachev fue motivar al pueblo soviético, sacudirlo de esa tristeza, de esa depresión, ¿no? Y de ese alcoholismo en el que se estaban metiendo, ¿ok? Entonces dijo, pues la perestroika, ahí les va. Y sí, el pueblo soviético, por supuesto que funcionó. Muchos se motivaron y empezaron a hacer esas actividades económicas ya con esa libertad, y obviamente sí empezaron a generar, pues, porque pues no las iban a hacer de gratis tampoco, obviamente sí cobraban muy barato estas otras actividades, porque pues era para, pues en muchos casos para amigos, ¿no? De la misma colonia, era para la comunidad, pues, pero pues tampoco iban a regalar su trabajo. Entonces empezaron a generar, sí, pues ingresos extras, aparte de los que le pagaba el gobierno por su empleo institucional, pues una entradita extra. Y obviamente pues muchos empezaron a adquirir bienes materiales más que otros, ¿no? Que no hacían
ninguna otra actividad extra. Y sí, se fue dando lo que se temía, o sea, la desigualdad económica y por lo tanto poco a poco social. Aunado a esto, a la perestroika, Gorbachov hizo otra reforma, una reforma política conocida como glasnost, que significa apertura o libertad política. Recuerden que pues, en un sistema socialista, ¿no? Nada más existe un solo partido, ¿no? Que en este caso era el Partido Comunista de la Unión Soviética, así le llamaban, ¿no? El PC, Partido Comunista, el PC-US, ¿no? El Partido Comunista de la Unión Soviética. Y era el único partido, y de ahí el partido iba decidiendo quién era el presidente del pueblo, de la URSS. La gente no votaba, es decir, el pueblo no participaba en política, no había una participación política, sino que el partido era quien tomaba todas esas decisiones y al pueblo pues nada más se le informaba, ¿no? Ahora va a ser su presidente, ¿no? Entonces Mikhail Gorbachev era de la idea de que había que hacer partícipe al pueblo de la política, que se empapara más, que participara más. Entonces, pues llevó a cabo la famosa glasnost, ¿no? Que no era otra cosa más que esa apertura, esa libertad de que la gente pudiera hacer sus propios partidos políticos y que hubiera elecciones, que la gente votara. O sea, era realmente una gran reforma, ¿no? El pueblo soviético no estaba acostumbrado a eso. Igual, Mikhail Gorbachev lo hizo para motivar al pueblo en la política, ¿no? Para inclusive fortalecer la ideología socialista, ¿no? Que el pueblo se involucrara más, ¿no? Él nunca pensó que se iban a empezar a formar partidos pues que no iban muy de acorde a la ideología socialista, ¿no? A eso de la igualdad social, sino que iban a empezar a utilizar argumentos pues de individualismo, ¿no? De libertades, ¿no? Cosas que se daban en el capitalismo. Entonces, Mikhail Gorbachev, a la hora que se da cuenta que como que la gente pues está agarrando por otro lado, ¿no? Intentó dar marcha atrás a sus reformas, pero el pueblo soviético ya no, o sea, ya no quiso. Tenían como un ídolo a Mikhail Gorbachev por estas reformas, por esas libertades que estaba dando al pueblo. Y de repente querer meter reversa, no, pues el pueblo no lo dejó. Y ahí es donde empezaron pues los problemas fuertes sociales y políticos en la Unión Soviética. Iba a haber líderes, ¿no? Sobre todo uno, que iba a ser Boris Yeltsin, que iba a ser el líder ahí de Rusia, ¿no? En la capital, en Moscú, de que no se diera marcha atrás a esas libertades, que estaban bien, que estaban perfectas. Y cuando Mikhail Gorbachev hizo este intento de dar marcha atrás, pues la gente se le volteó y se le empezaron a ir encima. Y Boris Yeltsin intentó darle un golpe de estado a Mikhail Gorbachev, ¿no? Para que no diera marcha atrás y para él tomar el poder y todavía darle más rienda suelta a esas libertades, ¿no? A la perestroika y a la glasnost y lo que más se pudiera. ¿Okay? Y bueno, el caso es que en un primer momento no pudieron darle el golpe de estado a Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev no dio marcha atrás a sus reformas, se dio cuenta que ya era imposible. Trató de mantener pues cierto orden, cierto control, cierto límite en estas reformas, en estas libertades, pero el pueblo cada vez quería más y más, hasta que en 1991, ahí sí, ya Gorbachev ya no se pudo sostener en el cargo de presidente.
y ahí sí tuvo éxito, pues muchos dicen que no fue un golpe de Estado, muchos historiadores, pero a mi manera de ver, sí fue un golpe de Estado, porque aunque Mikhail Gorbachev su renuncia, aceptó la renuncia porque ya era demasiada la presión del pueblo soviético para llevar a Boris Yeltsin a la presidencia. Entonces sí, no fue un golpe de Estado, digamos, militar, o sea, no lo quitaron mediante la fuerza militar, pero sí lo quitaron mediante la presión social que encabezó este personaje Boris Yeltsin. Entonces digamos que fue un tipo de golpe de Estado, a mi manera de ver, ¿no? A lo mejor no fue el golpe de Estado como tradicionalmente se da el concepto, pues, ¿no? De golpe de Estado, que es quitar a alguien del poder mediante la fuerza. Entonces, pero esa fue la situación. Ok. El caso es que Boris Yeltsin llega al poder y pues obviamente él sí le iba a dar rienda suelta a estas reformas y a muchas otras libertades. Ahí es donde ya se acabó la URSS, en 1991. Ahí se desintegra, esa unión de repúblicas socialistas soviéticas se desintegra en 15 repúblicas. 15 repúblicas ya separadas, ¿no? Cada una con su gobierno. Algunas repúblicas iban a conservar tintes socialistas, pero ya combinado con algunos principios capitalistas. Algunas otras repúblicas iban a ser prácticamente gobiernos capitalistas, ¿no? Y se creó lo que se conoció como la CEI, Comunidad de Estados Independientes. O sea, cada una de estas repúblicas iban a ser independientes, pero iban a seguir en comunidad, es decir, iban a seguir apoyándose, sobre todo económicamente, ¿no? No tener fronteras, pues no cobrar impuestos por el traslado de mercancías entre una y otra, ¿no? Así le llamaron. Lo que fue la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se convirtió en Comunidad de Estados Independientes. Cada república con su gobierno independiente. ¿Ok? Ahí terminó el socialismo soviético. Ahí terminó. ¿Ok? Rusia se iba a convertir iba a ser la república más grande, ¿no? de las que componía la URSS, y se queda con su presidente, ¿no? Con su propio gobierno. ¿Ok? Que Vladimir Putin, seguramente han escuchado el nombrecito, es el presidente de Rusia, ¿no? Ya como república independiente, y bueno, él ha estado muchos años como presidente de Rusia, ¿no? Pero pues Rusia ya no es ese socialismo, ¿no? Ahora sí que un híbrido, tampoco es un capitalismo tradicional, mantiene algunos principios socialistas, pero ya es un híbrido, ¿no? También y bueno, Rusia es de las repúblicas pues que más ha logrado desarrollo dentro de estas repúblicas que componían la URSS, ¿no? Pero pues bueno, la República de Ucrania, Estonia, Lituania, Letonia, Bielorrusia, todas estas eran parte pues de la URSS, ¿no? Ahora son países independientes, repúblicas independientes. Pero bueno, tienen ahí sus relaciones todavía, sobre todo económicas, ¿no? Comerciales, comunidad de estados independientes. Y bueno, ese fue el fin del socialismo soviético. Obviamente los capitalistas iban a levantar la mano, iban a decir, ya ven, somos los ganadores. ¿Por qué? Porque el propio pueblo soviético prefirió las libertades, prefirió la libertad. Eso no se debe de tocar. Al individuo, al hombre hay que darle libertad de que se desarrolle, de que progrese, ¿no? Y no tenerlo ahí mediante un gobierno, tenerlo ahí limitado, ¿no?
Entonces esa fue la bandera del capitalismo, ¿no? Diciendo, aquí estamos y somos los triunfadores. El mejor sistema para vivir en sociedad es el capitalismo. Que prevalezca la libertad. Que va a haber desigualdad social, que va a haber pobreza y pobreza extrema y ricos muy ricos. Pues sí, pues es parte de la libertad, ¿no? Cada quien se rasque con sus propias uñas, ¿no? Quien estudia y logra una carrera y aparte es trabajador, disciplinado y tiene suerte, pues le va a ir muy bien en la vida, va a tener mucha riqueza, muchos bienes materiales, que es lo que privilegia el capitalismo. Y los que no estudian, los que son flojos y aparte salados, pues van a vivir en la pobreza, así es. Pero obviamente, pues estos tienen muchos asegúnes, ¿no? Porque en un capitalismo también los que lograron, sí, mucho éxito económico, ¿no? Y grandes riquezas, eh, eh, pues la heredan, ¿no? A sus hijos y a lo mejor el hijo ni se esforzó, ni hizo, pero él es rico, ¿no? ¿Por qué? Por la herencia. Entonces, donde dicen, bueno, ahí no aplica mucho eso de que, ¿no? Si te esfuerzas y trabajas mucho, vas a tener éxito forzosamente. Porque hay muchos ejemplos, ¿no? En los países capitalistas, como el nuestro, ¿no? México, donde eh, hay muchos individuos que se esfuerzan, ¿no? Que estudian una carrera, que son trabajadores, pero no tienen la oportunidad de demostrar eh, todo lo aprendido, ¿no? Todo el conocimiento, y viven en la pobreza, ¿no? Andan ejerciendo otro trabajo que no es lo que estudiaron, ¿no? Entonces, ¿dónde está ¿no? O sea, el capitalismo tampoco es la panacea, pues, ¿no? No es eh, mágico, pero efectivamente es el sistema que que ha pues elegido de alguna manera pues la sociedad mundial, ¿no? La mayoría de los países pues estamos bajo un capitalismo, ¿no? El socialismo está en la lona en realidad, ¿no? Teóricamente puede sonar todavía muy bonito, pero en la práctica pues colapsó, ¿no? Entró en crisis y está en la lona. Obviamente algunos países se hacen llamar comunistas o socialistas, ¿no? Como Corea del Norte, pero pues sigue siendo un país con esas características, ¿no? Con un gobierno rígido que no da libertad, ¿no? Ni de salida ni de entrada y bueno, ¿no? Pero ellos no quieren caer en el capitalismo, ¿no? En el capitalismo mordaz, como dicen, ¿no? El capitalismo de los codazos, ¿no? De que yo voy primero y quítate tú. Este, bueno, les digo, la realidad es que el capitalismo, la Guerra Fría la ganó el capitalismo representado por Estados Unidos. ¿Okay? Y así estamos en la actualidad. Bueno, pues con esto cerramos. Muchas gracias por la atención y quedaría pendiente pues la última reunión por Zoom para, ahora sí que para la despedida, para cerrar el último periodo y cerrar el curso, pues, ¿no? Cualquier cosa ahí platicarla, comentarla y despedirnos. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias y seguimos en contacto.